Hola amigos de YouTube, yo soy Sebastián P Tutoriales y les traigo un nuevo video. Bueno, en esta ocasión les vengo a enseñar a cómo conseguir muchos Riot Points en este juego llamado League of Legends de una manera totalmente fácil y gratis y sobre todo legal, que es muy importante para no llegar a poner en riesgo nuestras cuentas. Y bueno, antes de comenzar con el tutorial les quiero informar que si quieren tener más métodos para conseguir Riot Points, los pueden ver en una tarjeta que les estaré dejando en este mismo instante a esta esquina más o menos. Le pueden dar un clic, se les abrirá en una nueva pestaña, no les cerrará este video ni se los pausará, simplemente abrirá en una nueva pestaña y lo pueden ver una vez hayan terminado de ver este video si es que quieren ver más métodos para conseguir Riot Points. Sin embargo, también se los estaré dejando en la descripción del video si por alguna razón no les funciona la tarjeta. Y bueno, una vez dicho esto, comencemos. Primero que todo, no vamos a necesitar de ningún tipo de programa, además del League of Legends, obviamente. A excepción de eso, no vamos a necesitar nada más, simplemente una página que yo les dejaré en la descripción del video. La vamos a abrir, nos aparecerá de esta manera. Una vez estemos ahí, le vamos a dar un clic donde dice Register. Y nos aparecerá lo siguiente, donde nos podemos registrar ya sea con nuestro Facebook o simplemente ingresando nuestro username, correo y un password. Así que yo voy a realizar este procedimiento con ustedes para mostrarles cómo sería si recién crearan su cuenta. Y una vez hayamos llenado todos los campos, le vamos a dar a registrar. Esperamos a que cargue. Una vez haya cargado, nos aparecerá lo siguiente, una especie de tutorial. Va a estar todo en inglés. Si quieren saber un poco más, pueden ir traduciendo esto para que entiendan un poco mejor la página, o si lo entienden así, perfecto. Yo les recomiendo mucho que miren este tutorial. Yo me lo voy a saltar porque ya lo he visto y pues la idea es yo explicarles en este video más claramente. Sin embargo, también les recomiendo que miren este tutorial por si se me pasa alguna cosa. Y listo, ya habré finalizado esto. Bueno, una vez nos hayamos registrado y hayamos saltado todo eso o lo hayamos leído, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es confirmar nuestro correo, que es donde nos va a enviar cualquier tipo de premio en Riot Points que lleguemos a ganar acá. Entonces es muy importante que primero confirmemos el correo. Entonces vamos a ingresar al correo con el que nos registramos. Nos habrá llegado un correo de esta página, como se pueden dar cuenta. Vamos a entrar a ese correo. Nos aparecerá lo siguiente, nuestro nombre de usuario. Bueno, nos dan la bienvenida. Le vamos a dar donde dice activar. Y se nos abrirá nuevamente esta página. Así que seguimos desde ahí. Podemos cerrar la otra. Ya podemos cerrar también nuestro correo. Ya no lo vamos a necesitar más. Ya hemos verificado nuestra cuenta con nuestro correo. Así que ya nos pueden llegar allá los premios que ganemos. Y bueno, lo siguiente que vamos a hacer es vincular nuestra cuenta de League of Legends. También es muy importante, lo vamos a hacer en esta sección que dice Your Load Achievements. Y bueno, acá nos pedirá nuestro nombre de usuario, nuestro nombre de invocador, así que lo ingresamos. También elegimos de qué región somos. Y le vamos a validar tu cuenta. Esperamos a que cargue esto. Nos aparecerán los siguientes pasos, que básicamente nos dice es que tenemos que ponerle a una página de maestrías en nuestra cuenta que vinculamos este nombre de este código. En este caso este es el mío. Es posible que yo censure un poco esto ya que es un código personal. Entonces ya saben, tienen que simplemente copiarlo. Y nos vamos a dirigir a nuestra cuenta que vinculamos, que en este caso ya la tengo abierta acá. Nos vamos a dirigir a colección, o si tienen el antiguo cliente, pues donde está la sección de maestrías, que sería en el perfil básicamente. Nos vamos a la sección de maestrías y vamos a cambiar el nombre de cualquiera, o si queremos podemos crear una nueva página de maestrías. Le voy a agregar una nueva y le voy a cambiar el nombre acá en esta sección. Simplemente pegamos el código que nos hayan dado. Creo que no se puede con clic derecho, así que le vamos a dar a control V y ya le vamos a dar a enter y a guardar. Una vez hayamos hecho esto, nos dirigimos nuevamente a la página y le vamos a dar acá donde dice done
estará verificando que está bien nuestra cuenta. Y como se pueden dar cuenta, ya nos habrá verificado nuestra cuenta de League of Legends. Nos dice que nos dieron 20 Epic Rubies, que más adelante esto nos va a servir para conseguir lo que serían estos Riot Points en esta página. Nos vamos a ir a esta sección, les voy a explicar de una vez, que vendría siendo básicamente esta misma, y va a consistir en lo siguiente. Nos va a dar inicialmente algunas monedas que también nos van a servir para conseguir Riot Points, o rubias que más adelante nos sirven para conseguir Riot Points. Como se pueden dar cuenta, nos dará esta moneda de la página por cada que juguemos. Simplemente por jugar, entre mejor nos vaya, obviamente más monedas nos va a dar. Como se pueden dar cuenta, mis mejores partidas, así las gano o las pierda. Bueno, si gano las partidas, obvio me dan más puntos, y pues se basa en diferentes factores, si hacemos una pentakill, entre otras cosas. Lo bueno de esto es que no se basa solamente en partidas normales de clasificatorias, sino también puede ser de un minijuego de League of Legends, puede ser en URF. Entonces esto es muy bueno porque no solo pide partidas clasificatorias. Y bueno, las misiones sí que piden que sea partida normal, 5 vs 5, es decir, en la grieta del invocador, y que no sea con bots. O sea, no puede ser ARAM, no puede ser un minijuego, pero sí que puede ser una normal, o si no, una clasificatoria, para cumplir esta especie de retos que nos estarán dando las monedas del canal. Más adelante les mostraré dónde podemos conseguir más de Riot Points por medio de esta página. Acá en esta sección, digamos, si participamos con 50 Epic Rubias, que en este caso yo me acabo de registrar y ya tengo 20, es decir, se adquieren muy fácil, la verdad. Simplemente es completar estos desafíos. Si me llego a registrar a participar con esto, este consiste en ganar 3 juegos con diferentes campeones. Como se pueden dar cuenta, si uno hace esto, entre menos se demore, en este caso este terminó sus 3 partidas en 1 hora 24 minutos y va de primer lugar y le están dando 1580 Riot Points, al segundo le están dando 750, al tercero también, y de ahí hacia abajo creo que solamente les darían de las monedas del canal, o si no de las Epic Rubias de la página, quise decir. Y pues estas monedas y estas Epic Rubias las podemos conseguir acá. Esta es una opción que es completando estos desafíos totalmente fáciles. Este primero dice que tenemos que ganar un juego y farmear 271 minions o más. Está muy fácil, la verdad. Nos dice que tenemos que completarlo antes de un día y 16 horas en mi caso. El otro es de ganar un juego haciendo una doble kill, que también es bastante fácil. Este es ganar un juego participando en el 67% de las kills que haga el equipo o más. Y pues ahí se van a ir actualizando más retos. Creo que acá nos van a aparecer más. Ah, no, acá nos aparecen lo que vendría siendo los que hemos cumplido. Así que me voy a devolver. Y bueno, esta sería básicamente la parte donde podemos ganar simplemente por jugar bien, lo cual me parece muy bueno, y más en partidas normales. Y bueno, les voy a mostrar ahora Future Games. Sería básicamente el lobby, ya que nos aparecen dos secciones. Nos aparece la sección de streamers por acá y la sección de minijuegos por acá. Les voy a mostrar estas por aparte mejor. Primero les voy a mostrar la de Professional Games, que es que podemos apostar nuestras monedas acá para un equipo profesional. Entonces digamos que yo apuesto 100 a este equipo, y acá me dice en cuánto me ganaría. Obviamente para cada uno es diferente, algunos dan menos, algunos dan más. Entonces ahí ustedes mirarán por cuál quieren apostar. Les recomiendo apostar muy inteligentemente. Y vamos a pasar a la casilla de streamers, que también podemos ganar monedas ahí. Nos aparecerán diferentes streamers, algunos de habla hispana, otros que hablan inglés. Y pues nos aparecerá Bet Now, los que están en partida. Y los que están en cola pues nos aparecerán en cola, y otros que están desconectados simplemente. Entonces nosotros nos podemos meter a cualquiera. Yo me voy a meter en este por ejemplo,
Y pues bueno, esto no me interesa porque es como la gente que más ha ganado ahí. Pero acá es la sección de apostar en el stream. Entonces entraríamos, nos aparecería el en partida. Si ya va casi terminando la partida, nos deja apostar cada vez menos. Como se pueden dar cuenta, ya va en el minuto 20, por lo tanto nos deja apostar máximo 50 monedas. Si hubiéramos llegado antes, por ejemplo, al minuto 5, nos dejaría apostar 400 máximo. En este caso solo me deja apostar eso, entonces acá sería lo mismo, apostamos a si gana o si pierde. Por ejemplo 100, y acá nos diría cuánto ganaríamos de estas monedas. Ahora vamos a pasar a la casilla de minijuegos. Y esta casilla es muy interesante. Vamos a ir primero donde dice ruletas. Primero aparecerá esta que es una ruleta básica, que es, nos la dan cada hora. Cada hora podemos darle un rol, le voy a dar un rol ahora mismo. Y es totalmente gratis esta ruleta, así que es muy bueno. Y pues ahí nos dará cierta cantidad de monedas o en dado caso de Epic Rubias. Como se pueden dar cuenta y nos dice cuánto ganamos. Y ahorita nos dirá que debemos esperar una hora. En este sí podemos apostar la cantidad de monedas que queramos. Y ahí puede que nos lo multiplique o que no nos disminuya lo que apostemos. Entonces le vamos a dar a Roll Now. Este creo que tiene un enfriamiento de 3 horas. Es decir, no lo podemos volver a usar hasta dentro de 3 horas. Como se pueden dar cuenta, en este caso he ganado. Y pues por acá estará la otra que es la Premium, que ya es apostando las Epic Rubias, pero ya nos dará premios mucho mayores o en algunos casos un poco más bajos, pero hay unos muy buenos como se pueden dar cuenta. Hay uno de 50 rubias. Entonces yo voy a apostar uno y este no me acuerdo muy bien, creo que no tiene enfriamiento, es decir, pueden apostar lo que ustedes quieran, pero es jugarse mucho a la suerte. Digamos ahí hay uno de 50 que podríamos entrar directamente en lo que les había mostrado ahorita. Bueno, ya habré ganado 1000 de monedas. Entonces esto es como la suerte de los quizzes y es bastante de saber mucho sobre el juego, sobre League of Legends. Nos van a hacer 10 preguntas. Dependiendo del nivel, si vamos a hacer de bronce nos cobrarán menos, pero serán preguntas más fáciles y ganaremos menos monedas. Y así en silver, en oro, en platino y en diamante. En diamante lo bueno es que si ganamos, digamos apostamos 10 rubias y si ganamos nos dará directamente los 750 Riot Points. Serían 20 preguntas, tenemos que contestarlas todas bien. Si perdemos alguna, automáticamente perdemos. Entonces les recomiendo antes de hacer esto estudiarse bien el juego, ya que preguntan básicamente sobre habilidades o cosas, la verdad, un poco que uno no se fija muy bien en el juego. Entonces sí les recomiendo como mirar bien a qué van a apostar. Y pues también están en inglés, entonces también es un poco complicado y es con tiempo. Entonces si algunas personas saben medianamente inglés, puede que les sirva esta casilla. Luego está esta de Kappa Farm, que consiste en lo siguiente: uno le da a jugar alguna y nos dejará en una especie de tutorial de farmeo, ya que unas torretas como que le disparan una especie de minions y uno únicamente tiene que pegarles cuando estén a un golpe de vida. Y así seguido, si las torretas matan uno y uno lo deja ir, automáticamente pierde. Pero si uno está entre los mejores y farmea 40 seguidos sin perder ninguno, nos darán esta cantidad de monedas, dependiendo del nivel. Obviamente es más difícil el nivel cada vez, como se pueden dar cuenta. Y pues bueno, ahora vamos a pasar a lo de rankings, aunque la verdad no me interesa mucho, es como los que más han ganado. Entonces voy a pasar rápidamente por ahí, si quieren ustedes le pueden echar un vistazo. Está la sección de invitar a tus amigos, que sería esta. Esta también es muy interesante, ya que si invitamos amigos nos pueden estar dando cierta cantidad de monedas o de rubias o de RP si invitamos demasiados, o de premios sorpresas, como se pueden dar cuenta. Entonces simplemente les pasamos el link a nuestros amigos. Si queremos que ellos también consigan RP y que aprovechen esta página, simplemente les pasamos esto. O pues también lo podemos enviar por lo que sería Facebook, Twitter
Y listo, creo que no me faltaría nada más. Vamos a revisar por acá. En el perfil la verdad no es muy personal, entonces no es solo como para cambiar el nombre. Si quieren ustedes lo pueden revisar. Mi avatar simplemente es personalizar el avatar. En algunos casos cobran monedas por cambiar algunas cosas, por si ustedes lo quieren cambiar. Mis apuestas nos aparecerán las apuestas que hemos hecho. En este caso por el momento no tengo ninguna, entonces ahí nos aparecerán las que hemos ganado y las que hemos perdido, y así en las que estamos en proceso. Mis transacciones nos aparecerá igualmente eso, solo que ya no apuestas sino en general de por qué ganamos monedas. Como se pueden dar cuenta, hay bastantes por los que ganamos simplemente jugando, y es decir, estos los había jugado cuando uno me había registrado en la página, igualmente me las contó. Y pues algunos otros regalos por acá. Y pues sería básicamente eso, apostar, y en esta parte especialmente es donde se puede conseguir fácilmente estos Riot Points. Y bueno, esto vendría siendo todo. Yo les estoy cerrando esto. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, les fue útil el video, denle a like y favorito. Y si tienen dudas, inquietudes, déjenmelas por medio de un comentario. También les recomiendo que se pasen por mi canal. Si les gusta algún video, mi canal en general, pueden suscribirse. Además de eso, les quiero recomendar que activen la campanita que está justo al lado de la suscripción, para que así no se pierdan de ningún video. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.